Un testigo de primera mano, un gran cronista que nos está llevando por estas páginas de su libro, que tiene, ¿cuántas páginas, Juan Raúl? 300 y tantas, 330 páginas, ahora nos fijamos. ¿Y por qué el nombre? El nombre, Wilson, Bitácoras de una lucha, fue idea del editor. Te pregunto esto mientras vamos viendo sí. imágenes del libro y algunas fotos que también estaremos viendo. Originalmente estribando en la similitud de una frase del doctor Quijano y de mi padre, que de joven trabajó mucho con él, se iba a llamar La vida empieza mañana. Pero el tema de las bitácoras, así como lo conté recién en el bloque anterior, a mucha gente le impactó mucho, al editor también, y quiso ponerle ese nombre. ¿Qué posibilidades de que, pues me estoy pensando, ¿no? Estamos hablando de una época donde escuchábamos la voz de Wilson en un cassette. ¿Qué sería hoy en un podcast, en un hilo de Twitter, en Facebook? Claro. Ese material porque es un mundo que él no conoció. Obviamente. Ahora, volviendo, porque tiene que ver con lo que comentás, al libro y las fuentes, las bitácoras son una fuente de ese primer esqueleto cronológico que armamos. Luego, los prontuarios policiales de ambos, el de él y el mío, donde se comentaban, a veces hay fallas en el prontuario, no coincide la fecha en que el prontuario policial que se llevaba en Montevideo coincidía con la actividad, pero en general sí. Es decir, aparece en el prontuario con fecha posterior, pero la fecha de realización de la actividad o el encuentro, lo que fuera que se citara, era correcto. Pero entonces tenemos las bitácoras mías, las de mi madre, el prontuario, las cartas que nos otorgó junto con una entrevista muy interesante el profesor Carlos Julio Pereira, que fue más que todo un amigo entrañable de toda la vida, desde la juventud, y alguien que fue muy cercano a él, aunque se vieron solo 3 veces, pero desde el contacto, tanto en Buenos Aires como cuando mi padre se fue a vivir a Londres, Carlos Julio Pereira. Carlos Julio Pereira, esas cartas tienen un valor impresionante. Y se nota en las cartas, entre otras cosas, que cuando él quiere definir algunos temas importantes, su fuente natural era escribirle a Carlos Julio. Una carta larga donde le contaba cosas personales, etc., pero agregaba cosas de actividad y su idea de cómo había que enfrentar determinadas situaciones. Esas cartas fueron invalorables y son, yo diría, una tercera fuente muy importante. Y luego tenemos los documentos desclasificados. El Uruguay ha pedido la desclasificación de documentos. Yo incluso integré una delegación cuando estaba en la Institución Nacional de Derechos Humanos para obtener la desclasificación de algunos documentos del Departamento de Estado, y sostenía que eran muy numerosos, etc. Pero es notorio que el presidente Trump se los envió al presidente Macri, y el presidente Macri le envió todo ese cúmulo del cual, muy trabajosamente, algunos activistas han ido sacando de lo que tiene relación con Uruguay. Nosotros recurrimos a una vía que de repente un Estado es más difícil, pero que es mucho más eficaz que un particular, y más alguien que está escribiendo un libro sobre el tema, pueda obtener la desclasificación de documentos, que es una universidad americana. Ahí viene un segundo gran agradecimiento a la Universidad Old Dominion de Virginia del Norte y la profesora Gabriela Christie, que nos consiguió, básicamente los documentos que más nos interesaban, donde hay incluso conversaciones en el Salón Oval de la Casa Blanca. Hay análisis del Departamento de Estado y de la CIA. Y los documentos más fuertes quizás son los documentos donde la CIA informa a sus agentes de que el Plan Cóndor ha enviado un comando para matar a Wilson, a mi padre, y a 2 figuras desaparecidas, Hugo Cores, del PVP, y el ex senador, también desaparecido, Enrique Erro.
Cuando mi padre se hace de alguna información a través de algunos militares demócratas que quedaban todavía en los cuadros militares, pero nunca conoció esta documentación que hoy se publica, le informa a las otras 2 personas que están en peligro. Ahí entonces me viene a la cabeza que también hay otra cuarta fuente de información, que es los documentos que conseguimos en el Archivo General de la Nación. Yo confieso que a mí esto que voy a contar me emociona mucho, ¿no? Pero ahí yo viví en la elaboración del libro, acá en territorio uruguayo, alguna experiencia similar a cuando aparecían las solidaridades anónimas. Ese portero que nunca supimos el nombre, que me esperó a mí, después a mi madre y después a un amigo en común que también es reporteado con más de 90 años, que nos fue a ver, que no subamos porque hay gente armada en nuestro departamento. Bueno, a mí me pasó algo parecido junto con Viñolo cuando íbamos a la Biblioteca Nacional y pedíamos, como la cosa más normal del mundo, la caja de Wilson, la caja de Enrique Erro, la caja de Carlos Quijano. Y quizás había hasta algo de ingenuidad de pensar que podíamos atravesar todo ese cúmulo de documentación. Y entonces abríamos las cajas y bueno, ojalá que el que haya sido o los que hayan sido estén viendo esto porque no sé los nombres. Abrimos las cajas y había un papelito arriba al comenzar cada una que decía ver carpeta tal, fojas tal, 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 tal y tal. Es decir, habían funcionarios que anónimamente, al hacernos hecho la solicitud, se habían tomado el trabajo. Después también los archivos de Cancillería, el vicecanciller Ariel Bergamino, también nuestra gratitud muy, muy grande. Ahí surgen nuevos elementos sobre la base de ya una desclasificación de documentos de Cancillería que había hecho Óscar Destuet. Bueno, de ese cúmulo de cosas aparece una cantidad de información que no conocíamos. Y alguna, porque en el momento que ocurrió, no se podía saber que eran importantes. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Yo, como dije al principio, sigo teniendo una amistad entrañable y casi que cotidiana, diaria, varias veces semanal, con quien fue mi jefe en la Oficina de Derechos Humanos que se trabajaba, el reverendo Joe Eldridge. En aquella época era un activista de derechos humanos más. Hoy hay una facultad en American University que lleva su nombre, es una gran personalidad en Estados Unidos, presidente del Consejo de la Paz, que es un órgano oficial pero desconcentrado, elegido por el Congreso. Y bueno, resulta que cuando muere Letelier, a mí me visita el FBI a advertirme que se le avisó a los países del Plan Cóndor que en Estados Unidos más no, pero que cualquier situación irregular yo le hiciera saber. ¿Cómo hice? Cuando empecé a recibir amenazas de muerte, se las entregué. En determinado momento aparece, voy a decir el nombre porque es público, además está en el libro, aparece la información que yo no sé cómo la obtuvo mi padre, de que llega a Estados Unidos Gabazo. El 7 de mayo del año 77, ahora decir Gabazo, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. 7 de mayo, yo en mi agenda tengo 7 de mayo del 77, papá preocupado por Gabazo. ¿Así lo tenés redactado? Sí. Y última anotación del día es, qué raro, a lo largo del día papá llamó más de 3 veces, ¿no? Pero en ese momento no llamaba mucho la atención. Pero al día siguiente veo que me comunico con la gente del FBI que me había visitado y voy con Joe Eldridge a ver y dice el nombre ahí. Nos recibe un señor que se llama Bob Scherer. Bueno, yo lo llamo hace 20 días a Joe Eldridge a Estados Unidos y le digo, ¿quién es Bob Scherer? Y dice, es un personaje importantísimo. Dice, era el hombre que manejaba toda la información en el FBI sobre el Plan Cóndor. Nosotros no sabíamos eso, ¿no? Dice, después, cuando pasó a retiro, se arrepintió de lo que había hecho con su vida y se transformó en un referente de la denuncia de los movimientos de solidaridad.
Y yo digo, ¿tú lo conociste? Me dice, no, lo conocí de verlo en las manifestaciones. Digo, sí, le digo, tomamos un café con él. Es decir, mi propio amigo americano, cuando fuimos a verlo, no es que no recordaba, es que en ese momento no se sabía que estábamos hablando con la persona que más sabía del Plan Cóndor en Estados Unidos. Inmediatamente después se dispone la declaración de persona non grata de un funcionario administrativo, hoy preso, de la misión militar uruguaya. Se dispone la negación de las visas del mayor Gavacio y el coronel Fons. Y en gran medida, bueno, ahí aparece una revelación muy grande. Esa inquietud de papá a mí me hace sentir que en gran medida me salvó la vida, ¿no? Porque el FBI no estaba advertido de algunos antecedentes que él me hace llegar. Luego aparecen otros testimonios. Escribiendo el libro, yo recibo un email de una militante del MLN que estaba exiliada, que me cuenta, está el email en el libro, pero esto en plena ejecución del libro, que recibe un llamado de mi padre, que la sorprende mucho porque no lo conocía, que le pide acceder a unos archivos que él sabe que están en Suecia, donde figuran los integrantes del Escuadrón de la Muerte. Probablemente, por la coincidencia de fechas, haya sido por eso que a él le preocupó esta información que había recibido. Bueno, los estamos invitando, por supuesto, a comprar, a leer este libro que están viendo ustedes en pantalla. Obviamente, hablaste de las cartas de Wilson. ¿Cómo era la palabra escrita de un excelente orador? Bueno, no, escribía muy bien, era muy cuidadoso, siempre. Yo no hace mucho, que para mí también fue muy emocionante, conocí me reencontré, lo conocía de niño, a un contador, Pérez de apellido, que luego se fue a trabajar a la FAO y se jubiló y se quedó a vivir en Roma, y estaba de visita en Uruguay. Nos encontramos y me dijo que los años más felices de su vida, y por eso no había querido volver al Uruguay, porque creía que no iba a volver a vivir esa experiencia, fueron los años de la CIDE, de los proyectos de la CIDE cuando él era ministro de Ganadería y Agricultura, donde trabajaron gente de todos los partidos políticos, Enrique Iglesias, que en esa época integraba la Democracia Cristiana, el contador Curiel, Astori, Bukele, es decir, gente de todos los pelos, porque se le buscaba por su calificación, y los que eran recién recibidos por su calificación literalmente, por cómo se habían graduado. Y este contador me cuenta que él lo veía siempre en mangas de camisa a mi padre corregir la sintaxis del proyecto, que son 3 volúmenes así, ¿no? Y preguntó, ¿quién es ese que está tan maniático con el tema de la corrección del idioma castellano? Y dije, ¿el ministro? Ese no va a ser ministro, así que está... Bueno, finalmente terminaron muy amigos. Papá siempre fue muy, muy puntilloso y muy cuidadoso en la escritura. Hay algunas cartas de él muy, muy impresionantes. Las cartas a Carlos Julio son las cartas que todo parece indicar que él quiere tener la certeza de que sus puntos de vista van a llegar tal como fueron planteados a las autoridades de su colectividad política. De ahí entonces surgen elementos muy, muy, muy importantes. Gran parte del trabajo nuestro se realizaba en Estados Unidos, donde yo vivía, por otra parte. También aparece un testimonio que a mí ahora, en ese momento me hubiera ofendido horriblemente, pero ahora me emociona mucho, ¿no? Hay un testimonio de cartas y de gente que habló con él, donde él les transmite su preocupación, a pesar de que a mí no me puso ningún obstáculo, de que yo me hubiera quedado a vivir en Estados Unidos. Y le decía, pero Juan se cree que es lo mismo que ir a hacer lobby. No, es el centro del poder mundial, es muy difícil, él tiene 20 y pocos años. Bueno, pero poco después aparece una carta donde le escribe a uno de ellos diciendo, bueno, fui a Estados Unidos y evidentemente lo subestimé. Bueno, a mí ahora me emociona hasta recordar, dejémoslo por ahí.
Pero en todo caso, gran parte era en Estados Unidos. Entonces, yo notaba, y siempre lo incorporé a anécdotas más referidas al humor, ¿no? Que él, cuando metía algún gol que respecto contra la dictadura, en Estados Unidos había como un sentimiento mezclado de sensación de que lo tenía que hacer y de un poco de rabia de tener que hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Y ahora yo, que siempre narro muchas anécdotas hasta de humor en torno a algunos episodios, cuando las famosas audiencias en el Congreso, Sí. por suerte el traductor era yo, porque un senador le pregunta cuántos habitantes tiene el Uruguay. Y él me mira y me dice que busque en la enciclopedia británica. Claro, porque él quería opinar de política, ¿no? Y yo dije 2,5 millones, ¿no? Pero había como esa dualidad. Bueno, en las cartas a Carlos Julio surge con mucha claridad, cada vez que él va a Estados Unidos, la insistencia en que se entienda, que se comprenda que él no está pidiendo ayuda para que caiga la dictadura, que está pidiendo que se deje a los uruguayos solos, que esa es tarea de los uruguayos. Lo que está pidiendo es que cese la intervención, por eso la enmienda Koch, que corta la ayuda militar, que sostenía artificialmente una dictadura impopular. Bueno, Raúl, vamos a hacer una pausa, a la vuelta de la misma ya venimos con el cierre final, con las reflexiones. Interesantísimo diálogo que estamos manteniendo en la noche de hoy.